en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El sermón del día de hoy está basado en 4 puntos que tienen claramente en sus bosquejos. Y lo primero que yo quiero hablar acerca de la supremacía de Dios tiene que ver con una pequeña introducción. Porque cuando nosotros vamos a la Escritura, como lo dije hace un momento, la Escritura está repleta de textos que nos hablan acerca de ese ser supremo que es nuestro Dios. Por ejemplo, en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 29, versículos 11 y 12, la Biblia declara esto acerca de Dios el Padre y dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Esa es una declaración categórica, clara, vamos a decirlo, general de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Dice que Él es el dueño del oro, de la plata, del poder, de las riquezas. Él se encarga de engrandecer, de fortalecer. De Él son los cielos, de Él son la tierra. Eso habla acerca de nuestro Dios. Pero también la Biblia nos presenta que la supremacía de Dios está por encima de la voluntad humana. A veces, yo no sé si te ha pasado a ti, pero conmigo es constantemente. A veces uno tiene un plan, quiere trazar algo, va a hacer algo y las cosas no salen como nosotros las hemos planificado. No salen como nosotros queremos. Y cuando eso ocurre, aquellos que desconocen a Dios se amargan, se enojan, se frustran, pero no han aprendido a descansar en la supremacía de Dios, porque no conocen esa parte de Dios. No la conocen. Por lo tanto, la supremacía del Señor, la supremacía de Dios el Padre, está por encima de nuestra voluntad. En las Escrituras, en el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura: también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hemos sido predestinados para algo. Esa predestinación ocurrió antes de que usted y que yo naciéramos. En el decreto eterno de Dios, Él sabía a quién iba a escoger o a quién iba a elegir. Eso, el venir a Cristo, no está ni siquiera en nuestra propia voluntad. Es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él que nos atrae con lazos de amor. Cuando el hombre da el paso de fe, es porque ya Dios ha obrado primero en el corazón. Dios es soberano aún en la salvación. Dios es supremo aún en la salvación. En Santiago capítulo 4, versículo 13 y 15 dice la Escritura lo siguiente: oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Así hay muchos que planifican, que se agendan, pero cuando nosotros conocemos la supremacía de Dios, nosotros hablamos, como dice el versículo 15, más bien debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
¿Sabes que cuando un plan tuyo ha sido frustrado, no te has puesto a pensar que Dios está en el asunto? ¿No te has puesto a pensar que Dios cerró las puertas? Y Dios lo hizo por algo. Dios es incomprensible, pero conocible. En segundo lugar, quiero ver ahora la supremacía de Dios, cómo es que está ilustrada en las Escrituras, por un lado, tanto en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos, queridos hermanos y amigos, que hablan acerca de este tema. He tratado de seleccionar solamente los más sencillos para no alargar tanto el sermón. Veamos primeramente la supremacía de Dios en el Antiguo Testamento. Dice en Éxodo capítulo 9, versículo 14, y esto hace referencia a la historia del pueblo de Israel cuando ellos estaban siendo esclavos en Egipto. Dice: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. No hay otro como Él. Él no tiene comparación. Él es sin igual. Qué Dios tan glorioso que tenemos. Qué Dios tan grande y soberano. En Deuteronomio capítulo 3 y versículo 24 dice la Escritura: oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Cada vez que Dios te provee, cada vez que Dios te sana, cada vez que Dios te cuida, cada vez que Dios te abre puertas o que te cierra las puertas, tú debes pensar que eso tiene que ver con quién es nuestro Dios. Que en Él descansa todo el poder, que Él es supremo sobre todo, que no hay nada que Él diga y que alguien se resista. No hay nada ni nadie, ni en la naturaleza, ni en los seres vivos, ni en ninguna parte que pueda resistir a la soberanía y a la grandeza de nuestro Dios. El libro de Isaías, el capítulo 40, versículos 17 y 18, luego el 25 y el 28, dice lo siguiente: todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. No importa si naciste en los Estados Unidos, no importa si naciste en Argentina, no importa si naciste en Ecuador. ¿Sabes cómo son las naciones para el Señor? Como nada. No significa que no valen nada. No es ese el contexto. Es que para Él eso es como nada, cuando lo comparas con el Dios glorioso que tenemos. Dice luego el versículo 18: ¿a quién pues asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? ¿Tú has visto tanta gente vagabunda como desprecia a Dios cuando habla? ¿Has oído hablar un español cómo se expresa de Dios? Es vergonzoso. El versículo 25 dice: ¿a quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. No podemos nosotros introducirnos en el pensamiento de Dios. El propósito nuestro realmente es que todos nosotros
tengamos un concepto más claro y que por las Escrituras conozcamos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Pero el Nuevo Testamento también está cargado de textos que hablan acerca de Dios el Padre. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 4 y 6 al 6, dice: por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Mira, no importa cuánto poder tenga el rey, cuánto poder tenga el presidente, cuánto poder tenga el alcalde, cuánto poder tenga fulanito o sutanito. Nada de eso tiene que ver ni se compara a la supremacía de nuestro Dios. En lo absoluto. En 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 15 al 16, dice la Escritura que la gracia, el poder de Él, dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Ahora bien, vamos a llegar al penúltimo punto, y es cómo es que nosotros llegamos a entender la supremacía de Dios. Probablemente los mismos textos definen o describen el concepto de la supremacía de Dios. Por lo tanto, yo quiero ver con ustedes cómo es que la entendemos, cómo debemos llegar a comprender la supremacía de Dios. Bueno, en primer lugar, solo Dios es infinitamente perfecto. Solo Dios. La perfección, cuando uno habla acerca de la perfección de Dios, esto se refiere a que Dios es ausente o en Él hay ausencia de error. Cuando uno habla de la perfección de Dios, eso quiere decir ausencia de error. Y todo lo que Dios hace es absolutamente completo y suficiente, total e inmutablemente impecable. Solo Dios es infinitamente perfecto. El lugar donde Él ubicó la luna, el sol, las estrellas, todo nuestro sistema solar, todos los seres celestiales, lo ubicó de tal manera que nadie lo pudo haber hecho mejor. El diseño fue perfecto. Fue perfecto. Así que, ¿cómo entendemos nosotros la supremacía de Dios? Bueno, primeramente, cuando entendemos que Él solamente es infinitamente perfecto. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14. Dice la Escritura: sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. ¿Sabes que en la vida, mientras nosotros vamos creciendo, nosotros vamos mejorando, ¿no es cierto? Hablamos mejor, nos paramos mejor, nos vestimos mejor. Queremos mejorar y eso es bueno. Eso no ocurre con Dios. A Dios no hay cómo mejorarlo. Él no puede mejorar porque Él es perfecto. Nosotros vamos mejorando, nosotros podemos cambiar. Él no, porque Él es perfecto. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, dice la Escritura acerca de la perfección de Él: ¿acaso no lo sabes?
¿Es que no lo has oído? Repitiendo el texto que vimos hace un momento. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¿Sabes lo que esto significa? Que Dios es incapaz de fallar en sus capacidades. Él es incapaz. Él no puede fallar. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Dios, hasta en su carácter, la esencia de lo que Él es, su propia naturaleza, es perfección. Por lo tanto, Él es incapaz de fallar en su carácter. Pero tú me dirás, pastor, un momentito, pero usted está hablando de Dios el Padre, y a Dios el Padre nadie lo ha visto. ¿Cómo puedo entender eso? Bueno, la Biblia tiene la respuesta para eso. Porque ocurre que Dios el Padre, o Dios, se encarnó en Cristo. Y Él dio a conocer a Dios el Padre. El que ha visto a Cristo personalmente o con los ojos de la fe, dijo: ha visto al Padre. Por eso que si tú quieres conocer la supremacía de Dios el Padre, tienes que tener fe en Jesucristo. Si tú no tienes fe en Cristo, en su obra redentora, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él vino a esta tierra, se humanó, que vivió una vida perfecta, sin pecado, que murió y que luego resucitó, y que vendrá por segunda vez. Si tú no crees esas verdades, entonces no podrías entender la supremacía de Dios. Porque es Cristo quien ha revelado a Dios el Padre. Y nosotros vamos a conocer a Dios al Padre a través de Jesucristo. A través de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hace aquí una referencia a Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la perfección de Dios, esa perfección de Dios, sin lugar a dudas, que se ve también en Cristo. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22, dice la Biblia: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Perfecto. En su manera de hablar, en su manera de pensar, en su manera de conducirse, toda la vida de Cristo, perfecta. Jesús dio a conocer al Padre. Cristo Jesús. Así que, ¿cómo entendemos la supremacía de Dios? En primer lugar, entendiendo que solo Dios es infinitamente perfecto. En segundo lugar, solo Dios es autoexistente. Solo Dios es autoexistente. Es decir que a Dios nadie lo creó. Él existe por sí mismo. Él no depende de nosotros. Él no depende de la iglesia. Él no depende de la humanidad. A Dios nadie lo creó. Él siempre ha existido. Él siempre ha sido. Él ha sido, Él es y Él será. Eternidad. Dios es eterno. Él es autoexistente. Jeremías capítulo 10, versículo 16, dice la Escritura: no es como esta la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la tribu de su heredad.
El Señor de los ejércitos es su nombre. Él es el hacedor de todo. Él es autoexistente. Cuando solo Dios era, cuando solo Él existía en la eternidad, Él formó, Él creó todo lo demás de la nada. Él es autoexistente. En Hechos 17:25, la Biblia nos habla también acerca de la autoexistencia de Dios. Y dice, ni he servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida. Él es el hacedor. Él solo tiene inmortalidad. ¿Tú te has puesto a pensar en tener a un Dios como Él? En que ese Dios glorioso, ese Dios supremo, se haya revelado a mi corazón, que yo pueda creer en Él, que yo pueda confiar en Él, que yo pueda descansar en Él. Eso, si tú lo tienes, eso se llama gracia. Es un regalo que Dios te ha dado, que tú puedas entender lo supremo que es Él. Pero una vez más, pastor, pero por favor, usted me está hablando de Dios el Padre. Bueno, una vez más, Cristo lo ha dado a conocer. Y también Cristo lo dio a conocer a ese Dios Padre en la autoexistencia de Dios el Padre. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículos 2 y 3, dice la Biblia hablando de Cristo, dice, Él estaba en el principio con Dios. Está hablando de Cristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, o sea, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Solo Dios es autoexistente. Y Cristo lo dio a conocer también de esa manera. ¿Sabes qué, querido amigo? Si tú no conoces a Dios, la única puerta de ingreso es Cristo. No es la religión, es Cristo. Es Cristo. En tercer lugar, ¿cómo nosotros entendemos la supremacía de Dios? En tercer lugar, entendiendo que solo Dios es infinito. Solo Dios es infinito. La infinidad de Dios significa que Él no tiene límites. Dios no tiene límites. Nosotros estamos limitados al tiempo, al espacio y a la materia. Dios es infinito. En el Salmo 145, versículo número 3, dice la Escritura, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Infinito. No la podemos entender. No podemos inmiscuirnos en su grandeza, porque Él es infinito. Todos los demás espíritus creados, nosotros, Satanás y aún los animales, finitos y limitados. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice la Biblia, por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. Será destruido en el lago por la eternidad que arderá con fuego y azufre. Mateo 24:36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre.
Está hablando acerca de la infinidad de Dios. Tú me dices, pastor, pero otra vez, usted está hablando de Dios el Padre. Y yo te repito otra vez, Cristo dio a conocer también lo infinito de Dios el Padre. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio. En el principio, allá en la eternidad. Allá en la eternidad. De hecho, la Biblia habla que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En cuarto lugar, solo Dios es eterno. Recuerda que estamos viendo nosotros el tema acerca de la supremacía de Dios. Y es importante que esos conceptos no solamente los oigamos, sino que los abracemos y que creamos en ellos. Solo Dios es eterno. Cuando uno habla de la eternidad de Dios, ¿qué significa? ¿Será lo mismo que infinito? No es lo mismo. La eternidad de Dios significa que solo Dios es un espíritu sin origen. Sin origen. El Salmo 90, versículo 2, dice la Biblia, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Vamos a ponerlo en esta palabra, si existe esta palabra en el diccionario. Pero Dios es el único ser increado. O Dios es el único ser en todo el universo no creado. El único. Todos los demás espíritus se originan, tienen un principio. Dios no. Dios no. En Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Zacarías 2:1, profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Declara. Él es el que pone el espíritu en el hombre. Pero Dios es el creador, Él no tiene origen. Y en la eternidad, en cuanto a este atributo o a esta naturaleza de Dios, también Cristo lo reveló. Recuerda, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Si tú quieres entender la supremacía de Dios, el Padre, tienes que conocer primeramente a Dios, el Hijo, Jesucristo. Eso no tiene que ver con bautizos, porque hay personas que se bautizan sin creer en Dios. Eso no tiene ni siquiera que ver con asistir a la iglesia, porque hay muchos que asisten a la iglesia y no tienen fe en Dios. Eso tiene que ver con nuevo nacimiento. Eso tiene que ver con revelación de Dios, Espíritu Santo, a nuestras almas, a nuestras conciencias muertas. No importa cuánto podamos hablar de Dios, si tú no conoces al Hijo, no vas a conocer a Dios el Padre. Dice la Escritura en Juan 8:58, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Abraham vino como 1000 años, 1200 años antes de Cristo. Y él dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Es que en el principio era el Verbo.
y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ocurre que Cristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. Simplemente Jesús se humanó y vino a dar a conocer a Dios al Padre. Dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mi último punto, el punto número 5, es que cuando hablamos de la supremacía de Dios, sin lugar a duda que también tenemos que hablar sobre su inmutabilidad. Solo Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios significa que Él es el único, sin alteración, sin cambios. Como decíamos hace un momento, Él no puede mejorar, Él no puede desarrollarse, Él no puede madurar, Él no puede crecer o decaer. Dios es perfecto, Él es inmutable. Él es inmutable. Hebreos capítulo 1, versículos 10 y 12. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Oiga esto, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. En la medida que pasa el tiempo, salen las arrugas, se cae el cabello, se caen los dientes, la gente ve menos. Vamos cambiando. Dios no. Dios es inmutable. Él es inmutable. Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Eso significa que si Dios era santo ayer, Él es santo hoy y será santo mañana. Él no cambia. Él es inmutable. Que si Dios era bueno ayer, Él es bueno hoy. Él va a ser bueno mañana. Él no cambia. Él es inmutable. Que si a Dios no le agrada algo ayer, tampoco le agrada hoy y tampoco le agrada mañana. Si Dios ayer estaba airado con el pecador, hoy también sigue airado con el pecador y mañana seguirá airado con el pecador. Él es inmutable. Santiago 1:17 dice la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Nosotros cambiamos de parecer, a veces decimos sí, a veces no, actuamos conforme a una conveniencia, pero nosotros tenemos que asemejar a Cristo. El Señor nos enseñó a decir que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y una vez más, Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, Él dio a conocer esa naturaleza inmutable de Dios el Padre. Cristo. Es que cuando tú ves a Cristo y ves su vida, la manera como Él pudo conducirse, tú estás viendo al Padre. La Biblia describe muchos atributos, la naturaleza de Dios el Padre. Pero cuando tú vas a Cristo, tú ves en la vida de Él lo que la Biblia ya ha dicho acerca de Dios el Padre. Por eso, querido amigo, yo te exhorto y oro a Dios que Cristo sea revelado a tu corazón. Es que cuando Cristo es revelado, Él nos atrapa. Él nos persuade, Él nos convence. Él hace de nosotros esos vasos útiles en sus manos para su honra y su gloria. Mira lo que dijo Jesucristo en el libro de Hebreos, el capítulo 13:8.
Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Cristo dio a conocer al Padre. Quiero traer ahora 3 aplicaciones, porque tuya es la palabra y tú puedes salir de aquí, wow, qué bonito, me gustó. Como a veces uno pregunta, ¿y cómo te pareció el sermón? Chévere. Pero yo no entiendo cuando me dicen chévere. Tú oyes la palabra y esa palabra debe a nosotros llevarnos a obrar o a corregir aquello que tenemos que corregir. Esa palabra debo aplicarla en mi vida y debe cambiar el rumbo con la nueva información que tengo para glorificar al Señor. Por eso son las aplicaciones. Un mensaje sin aplicación es solo un mensaje, pero el mensaje completo debe traer una aplicación. ¿Cuál es la aplicación al entender la supremacía de Dios? Bueno, en primer lugar, entender la supremacía de Dios nos coloca en la posición de depender de un ser infinito, inmortal, eterno, que todo lo gobierna. Depender. ¿Sabes que cuando tú entiendes lo supremo que es Dios, eso debe motivarnos y debe llevarnos a una dependencia de Él? Hay muchas mujeres que dependen de sus maridos y su marido para ellos es todo. O dependen de sus hijos. O dependen de sus trabajos. Hasta que Dios te quita cualquiera de esas cosas y te das cuenta que no estás en nada. Pero cuando tú entiendes con claridad la supremacía de Dios, tú dices, aunque me falte todo, yo quiero depender de ti. Entender la supremacía de Dios debe llevarme a mí a ser dependiente de Él. En segundo lugar, la supremacía de Dios y dentro de esto la perfección de Dios debería llevarnos a descansar en Él y tener paz en nuestros corazones. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Hay cosas que ocurren en mi vida que no me gustan, que no me agradan. Hay situaciones que a veces uno, oye, pero... Y a todos nos pasa eso, cosas que no son conforme a la naturaleza, que no son conforme al cristianismo. Cosas que uno a veces dice, pero no entiendo esto. Hay otra gente que va un poquito más allá, Señor, pero si te sirvo, voy a la iglesia, te adoro. No entiendo por qué me pasa esto. Bueno, cuando tú entiendes la perfección de Dios, que es parte de su supremacía, tú aprendes a descansar en Él, a tener paz en tu corazón y a quejarte menos. ¿Tú has visto a esa gente que solamente se vive quejando? Que le falta la cartera, que le faltan los zapatos, que le falta el carro, que no tiene la casa, que quiere comer ahora todos los días lo mismo y la misma comida. Yo quiero ahora un poquito de filet mignon. Y por todo se quejan. No son conformes. No han aprendido, no han entendido la perfección de Dios. Que lo que Él hace es perfecto. Si nosotros comprendiéramos esa parte de la supremacía de Dios, nos quejáramos menos y tendríamos paz en el corazón. Y por último, cuando uno comprende la supremacía del Señor, eso nos lleva sin lugar a duda a adorarle. Nos lleva a reverenciarle. Mira, Dios no necesita
de nosotros. Dios va a seguir siendo Dios con o sin nosotros. Pero Él se agrada cuando le adoramos. Dios no necesita de nuestras ofrendas. Dios no necesita de nuestro servicio. Pero Él se agrada cuando le sirves. Él se agrada cuando tú das. Por eso cuando tú le sirves o cuando tú das, hazlo como para Él. No lo hagas como para los hombres, hazlo como para Él. Porque Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Cuando nosotros comprendemos la supremacía de Dios, eso nos lleva a un temor reverente para adorarle. Eso me lleva a postrarme ante Él de una manera genuina, no artificial. Una manera verdadera, donde me quebranto ante Él, donde derramo mis lágrimas ante Él, porque entiendo quién es Él. Lloro a Dios en verdad, que Él se revele en ese aspecto de quién es Él, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Vamos a orar. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.